Hemos aprendido lo que son las matrices invertibles, también llamadas regulares o no singulares. De estas aprendimos algunas propiedades y hasta ahora hemos visto cómo hallar la inversa de una matriz de orden 2 o 2 por 2 utilizando una fórmula. Ahora aprenderemos uno de los métodos utilizados para encontrar la inversa de una matriz cuadrada sin importar el orden de esta, siempre y cuando sea posible. Hallaremos la inversa de una matriz dada utilizando operaciones elementales de fila. Para esto, a la matriz dada le escribiremos a su derecha una matriz identidad del mismo orden. A esta la llamaremos matriz aumentada. Y utilizando las operaciones elementales de fila, convertiremos la matriz de la izquierda en la matriz identidad y la matriz que nos resulte a la derecha será la matriz inversa que buscamos. Para entender este método, veamos su aplicación directamente con un ejemplo. Comencemos con una matriz de 2 por 2. Dada esta matriz A, inicialmente escribimos la matriz aumentada con la matriz identidad del mismo orden, en este caso de 2 por 2. Esta línea del medio nos servirá como referente de dónde tenemos la matriz original y dónde tenemos la matriz identidad. Lo que necesitamos en esta matriz es convertir estos dos valores en unos y estos dos valores en ceros, es decir, convertirla en la matriz identidad. Si bien no existe un orden específico en el que se deben efectuar las operaciones elementales, ni tampoco un número exacto de operaciones a utilizar, podemos sugerir hacerlo de la siguiente manera. El primer elemento debe ser un 1, si no lo es, lo convertimos en 1. Para este caso es un 0, por lo que inicialmente utilizaremos la operación elemental de intercambiar la fila 1 y la fila 2. Es claro que toda operación elemental que hagamos en la matriz izquierda se debe efectuar exactamente igual en la matriz de la derecha. Realizando la operación elemental de intercambiar la fila 1 y la fila 2 escribimos la fila 2, 3, menos 1, 0 y 1. Y donde estaba la fila 2 escribimos ahora la fila 1, 0, 2, 1 y 0. Teniendo en este primer elemento un número diferente de 0, ahora sí lo podemos volver 1, multiplicando por su inverso multiplicativo. Recordemos que el inverso multiplicativo de un número es otro con el cual, al multiplicarlos, se obtiene como resultado 1. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 5 es 1 sobre 5, dado que 5 por 1 sobre 5 es 5 sobre 5, lo cual al simplificar nos da 1. El de 2 es 1 sobre 2, el de menos 7 es 1 sobre menos 7, vemos que siempre es 1 sobre el mismo número. Cuando se trata de un número entero, si es fracción, se obtiene invirtiendo la misma. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2 tercios es 3 medios, dado que al multiplicarlos nos da 6 sextos, lo que al simplificar da 1. El de 7 novenos es 9 séptimos y así sucesivamente. Para este caso tenemos un 3, por lo que utilizaremos la operación elemental de cambiar la fila 1 por la fila 1 multiplicada por 1 sobre 3, que es el inverso multiplicativo de 3. Realizando esta operación elemental tenemos 1 tercio por 3 nos daría 3 tercios, que al simplificar sería 1. 1 tercio por menos 1 nos daría menos 1 tercio. 1 tercio por 0 nos daría 0 y 1 tercio por 1 nos daría 1 tercio. La fila 2 la escribimos exactamente igual, dado que en esta no realizamos ninguna operación elemental. Teniendo este valor en 1, buscaremos que ahora este valor sea 0. Para este caso ya lo es, por lo que nos encargaremos ahora de este elemento, que debemos convertirlo en 1. Por lo que de nuevo, utilizaremos la operación elemental de cambiar ahora la fila 2 por la fila 2 multiplicada por 1 sobre 2, que 1 sobre 2 es el inverso multiplicativo de 2. La fila 1 la escribimos exactamente igual, dado que en esta no realizamos ninguna operación elemental. 1 medio por 0 nos daría 0, 1 medio por 2 nos daría 2 medios, que al simplificar sería 1, 1 medio por 1 nos daría 1 medio y 1 medio por 0 nos daría 0. Finalmente, este elemento lo debemos convertir en un 0, y para esto nos ayudaremos utilizando el pivote de esta columna. Lo que haremos siempre es utilizar la operación elemental de cambiar una fila por la suma entre esta misma fila y un múltiplo de la fila que contiene al pivote de esta columna. Para este caso, cambiaremos la fila 1 por la suma entre la fila 1 y la fila 2 multiplicada por 1 tercio. Este 1 tercio que utilizaremos como múltiplo de la fila 2 corresponde al mismo número del elemento que queremos volver 0, pero con signo contrario, en este caso 1 tercio positivo. Realizando esta operación elemental tenemos
El primer elemento de la fila 1 es 1, esto más 1/3 por el elemento que le corresponde, es decir, el primer elemento, pero de la fila 2 es 0. 1/3 por 0 nos daría 0 y 1 más 0 nos daría 1. El segundo elemento de esta fila es menos 1/3, esto más 1/3 por el elemento que le corresponde, es decir, el segundo elemento, pero en la fila 2 es 1. 1/3 por 1 nos daría 1/3 y menos 1/3 más 1/3 nos daría 0. Luego, el tercer elemento de esta primera fila es 0, esto más 1/3 por el elemento que le corresponde en la fila 2 es 1/2. 1/3 por 1/2 nos daría 1/6 y 0 más 1/6 nos daría 1/6. Finalmente, el último elemento de la primera fila es 1/3, esto más 1/3 por el elemento que le corresponde, es decir, el último elemento, pero en la fila 2 es 0. 1/3 por 0 nos daría 0 y 1/3 más 0 nos daría 1/3. Y ahora la fila 2 la escribimos exactamente igual, dado que en esta no realizamos ninguna operación elemental, teniendo 0, 1, 1/2 y 0. Y así vemos que la matriz de la izquierda es ahora la matriz identidad. Por lo tanto, la matriz que obtenemos a la derecha es la matriz inversa de la matriz dada. Esta sería la matriz inversa de A. Veamos ahora un ejemplo con una matriz de orden 3 o 3×3 que sea invertible. Para hallar la inversa de esta matriz, inicialmente escribiremos la matriz aumentada con la matriz identidad de orden 3. De nuevo, nuestro objetivo es convertir la matriz de la izquierda en la matriz identidad, utilizando operaciones elementales de fila. Lo que haremos inicialmente es convertir la primera columna en unitaria, con su primer elemento 1 y los demás en 0. En este primer elemento tenemos un -2 y podemos ver que si intercambiamos la fila 1 y 2, en esta posición nos quedaría el 1 que necesitamos, por lo que efectuaríamos la operación elemental de intercambiar la fila 1 y la fila 2. Donde estaba la fila 1, escribimos ahora lo que era la fila 2, 1, 2, 5, 0, 1 y 0. Y ahora en la fila 2 escribimos lo que era la fila 1, -2, -1, 3, 1, 0 y 0. La fila 3 la escribimos exactamente igual, dado que en esta no realizamos ninguna operación elemental. 8, 4, -3, 0, 0 y 1. Ahora, para convertir los demás elementos de esta columna en ceros, siempre nos ayudaremos de este 1, que es el pivote de esta columna. Para el segundo elemento, que es un -2, utilizaremos la operación elemental de cambiar esta fila 2 por la suma entre la fila 2 y la fila 1 multiplicada por 2. Utilizamos la fila 1 porque es donde se encuentra el pivote de esta columna, es decir, el 1, y multiplicamos por 2, que es el mismo número que queremos eliminar, pero con signo contrario, en este caso positivo. Realizando esta operación elemental tenemos el primer elemento de esta fila es -2, esto más 2 por el elemento que le corresponde, es decir, el primer elemento, pero en la fila 1 es 1. 2 por 1 nos daría 2 y -2 más 2 nos daría 0. Ahora, el segundo elemento de la fila 2 es -1, esto más 2 por el elemento que le corresponde en la fila 1, es decir, el segundo elemento en la fila 1 es 2. 2 por 2 nos daría 4 y -1 más 4 nos daría 3. Ahora, tomando el tercer elemento de esta fila, que es 3, esto más 2 por el elemento que le corresponde en la fila 1 es 5. 2 por 5 nos daría 10 y 10 más 3 nos daría 13. El elemento que sigue sería 1, esto más 2 por el elemento que le corresponde a este en la fila 1 sería 0. 2 por 0 nos daría 0 y 1 más 0 nos daría 1. El siguiente elemento de la fila 2 es 0, esto más 2 por el elemento que le corresponde en la fila 1 es 1. 2 por 1 nos daría 2 y 0 más 2 nos daría 2. Luego, el último elemento de la fila 2 es 0, esto más 2 por el elemento que le corresponde en la fila 1 es 0. 2 por 0 nos daría 0 y 0 más 0 nos daría 0. Y además, en este mismo paso podemos hacer lo mismo y convertir el tercer elemento de esta columna en 0, realizando la misma operación elemental, cambiando la fila 3 por la suma entre la fila 3 y la fila 1 multiplicada por -8. De nuevo, utilizamos la fila 1, que es donde se encuentra el pivote de la columna, es decir, el 1, y la multiplicamos por -8, que corresponde al elemento que queremos eliminar, pero con signo opuesto, en este caso negativo.
Realizando esta operación elemental tenemos el primer elemento de la fila 3 es 8, esto más menos 8 por el elemento que le corresponde en la primera fila es 1, menos 8 por 1 nos daría menos 8 y 8 menos 8 nos daría 0. El segundo elemento de esta fila es 4, esto más menos 8 por el elemento que le corresponde a este en la fila 1 es 2, menos 8 por 2 daría menos 16 y 4 menos 16 nos daría menos 12. El siguiente elemento de esta tercera fila es menos 3, esto más menos 8 por el elemento que le corresponde a este en la primera fila es 5, menos 8 por 5 nos daría 40 negativo, menos 3 menos 40 nos daría menos 43. El siguiente elemento de esta fila es 0, esto más menos 8 por el elemento que le corresponde a este en la primera fila sería 0, menos 8 por 0 nos daría 0 y 0 más 0 nos daría 0. El siguiente elemento de esta tercera fila es 0, esto más menos 8 por el elemento que le corresponde a este en la primera fila es 1, menos 8 por 1 nos daría menos 8 y 0 menos 8 nos daría menos 8. Finalmente, el último elemento de esta tercera fila es 1, esto más menos 8 por el elemento que le corresponde a este en la primera fila es 0, menos 8 por 0 nos daría 0 y 1 más 0 nos daría 1. Teniendo ya la primera columna, pasamos ahora a la segunda columna y haremos lo mismo. La convertiremos en unitaria, convirtiendo su segundo elemento en 1, el cual será nuestro elemento pivote, y los demás en 0. Para convertir el segundo elemento de esta columna en 1, vemos que para este caso tenemos un 3. Utilizaremos la operación elemental de cambiar la fila 2 por la fila 2 multiplicada por 1 sobre 3, que es el inverso multiplicativo de 3. Realizando esta operación elemental escribimos la primera fila exactamente igual, dado que en esta no realizamos ninguna operación elemental. 1, 2, 5, 0, 1, 0. En la segunda fila realizamos la operación elemental teniendo 1/3 por 0 nos daría 0, 1/3 por 3 nos daría 3 tercios, que al simplificar sería 1, 1/3 por 13 nos daría 13 tercios, 1/3 por 1 nos daría 1/3, 1/3 por 2 nos daría 2 tercios y 1/3 por 0 nos daría 0. Y finalmente escribimos la tercera fila exactamente igual, dado que en esta no efectuamos ninguna operación elemental. 0, menos 12, menos 43, 0, menos 8 y 1. Teniendo ya nuestro pivote 1 de esta columna, ahora lo que buscamos es que los demás elementos de esta sean ceros. El primer elemento de esta columna es un 2. Como lo hicimos en la anterior, para convertir este elemento en 0, utilizaremos la operación elemental de cambiar la fila 1 por la suma entre la fila 1 y la fila 2 multiplicada por menos 2. Nuevamente, utilizamos la fila 2, que es donde se encuentra el pivote de esta columna, y la multiplicamos por menos 2, que es el número que deseamos volver 0, pero con signo contrario. Realizando la operación elemental tenemos el primer elemento de la primera fila es 1, esto más menos 2 por el elemento que le corresponde a este, pero en la fila 2 es 0, menos 2 por 0 nos daría 0 y 1 más 0 nos daría 1. El segundo elemento de esta fila es 2, esto más menos 2 por el elemento que le corresponde a este, pero en la segunda fila es 1. Menos 2 por 1 nos daría menos 2 y 2 menos 2 nos daría 0. El siguiente elemento de esta fila es 5, esto más menos 2 por el elemento que le corresponde es 13 tercios. Menos 2 por 13 tercios nos daría menos 26 tercios. Y 5 menos 26 tercios nos daría menos 11 tercios. El siguiente elemento de la primera fila es 0, esto más menos 2 por el elemento que le corresponde en la segunda fila es 1/3. Menos 2 por 1/3 nos daría menos 2 tercios. Y 0 menos 2 tercios nos daría menos 2 tercios. El siguiente elemento de esta fila es 1, esto más menos 2 por el elemento que le corresponde en la segunda fila es 2 tercios. Menos 2 por 2 tercios nos daría menos 4 tercios. Y 1 menos 4 tercios nos daría menos 1/3. Finalmente, el último elemento de esta primera fila es 0, esto más menos 2 por el elemento que le corresponde en la segunda fila es 0. Menos 2 por 0 nos daría 0 y 0 más 0 nos daría 0. La segunda fila la escribimos exactamente igual, dado que no realizamos ninguna operación elemental en esta. 0, 1, 13 tercios, 1/3,
2 tercios y 0. Ahora, el tercer elemento de esta columna es menos 12. Para convertirlo en 0, haremos lo mismo que en la primera. Utilizaremos la operación elemental de cambiar la fila 3 por la suma entre esta misma fila 3 y la fila 2 multiplicada por 12. La fila 2 la utilizamos porque es donde está el pivote de la columna y la multiplicamos por 12, que es el elemento que queremos volver 0 pero con signo contrario. Realizando esta operación tenemos el primer elemento de la fila 3 es 0, esto más 12 por el elemento que le corresponde en la fila 2 es 0. 12 por 0 nos daría 0 y 0 más 0 nos daría 0. El segundo elemento de esta fila es menos 12, esto más 12 por el elemento que le corresponde en la segunda fila es 1. 12 por 1 nos daría 12 y menos 12 más 12 nos daría 0. El tercer elemento de esta fila es menos 43, esto más 12 por el elemento que le corresponde a esta en la segunda fila es 13 tercios. 12 por 13 tercios nos daría 52 y menos 43 más 52 nos daría 9. El siguiente elemento de la tercera fila es 0, esto más 12 por el elemento que le corresponde en la fila 2 es 1 tercio y 12 por 1 tercio nos daría 12 tercios, lo que al simplificar sería 4 y 0 más 4 nos daría 4. El siguiente elemento de esta tercera fila es menos 8, esto más 12 por el elemento que le corresponde en la segunda fila es 2 tercios. 12 por 2 tercios nos daría 24 tercios, lo que al simplificar sería 8 y menos 8 más 8 nos daría 0. Finalmente, el último elemento de esta fila es 1, esto más 12 por el elemento que le corresponde en la segunda fila es 0. 12 por 0 nos daría 0 y 1 más 0 nos daría 1. Ya teniendo esta segunda columna como unitaria, pasamos a hacer lo mismo con la tercera columna. Para este caso, será el tercer elemento, que es 9, el que utilizaremos como pivote de la columna y lo convertiremos en 1. Para esto, utilizaremos la operación elemental de cambiar la fila 3 por la fila 3 multiplicada por 1 sobre 9, que es el inverso multiplicativo de 9. Realizando esta operación elemental, tenemos la fila 1, la escribimos exactamente igual, dado que en esta no realizamos ninguna operación elemental aún. Teniendo 1, 0, menos 11 tercios, menos 2 tercios, menos 1 tercio, 0. Y lo mismo haremos con la fila 2, teniendo 0, 1, 13 tercios, 1 tercio, 2 tercios y 0. Y ahora multiplicando todos los elementos de la tercera fila por un noveno tenemos 1 noveno por 0 nos daría 0, 1 noveno por 0 nos daría 0, 1 noveno por 9 nos daría 9 novenos, que al simplificar sería 1, 1 noveno por 4 nos daría 4 novenos, 1 noveno por 0 nos daría 0 y 1 noveno por 1 nos daría 1 noveno. Teniendo este elemento como 1, convertiremos los demás en 0 de la misma manera que lo hicimos con las columnas anteriores. Para el primer elemento de la columna, utilizaremos la operación elemental de cambiar la fila 1 por la suma entre la fila 1 y la fila 3 multiplicada por 11 tercios. Utilizaremos la fila 3 porque es donde se encuentra el pivote de la columna y la multiplicaremos por 11 tercios, dado que es el número que queremos volver 0 pero con signo contrario, teniendo el primer elemento de esta primera fila es 1, esto más 11 tercios por el elemento que le corresponde a este en la tercera fila es 0. 11 tercios por 0 nos daría 0 y 1 más 0 nos daría 1. El segundo elemento de esta primera fila es 0, esto más 11 tercios por el elemento que le corresponde en la tercera fila sería 0. 11 tercios por 0 nos daría 0 y 0 más 0 nos daría 0. Luego, el tercer elemento de esta fila es menos 11 tercios, esto más 11 tercios por el tercer elemento, pero en la tercera fila sería 1. 11 tercios por 1 nos daría 11 tercios y menos 11 tercios más 11 tercios nos daría 0. El siguiente elemento de esta primera fila sería menos 2 tercios, esto más 11 tercios por el elemento que le corresponde a este en la tercera fila sería 4 novenos. 11 tercios por 4 novenos nos daría 44 sobre 27 y menos 2 tercios más 44 sobre 27 nos daría 26 sobre 27. El siguiente elemento de esta primera fila es menos 1 tercio, esto más 11 tercios por el elemento que le corresponde en la tercera fila es 0, 11 tercios por 0 nos daría 0 y menos 1 tercio más 0 nos daría menos 1 tercio. Finalmente, el último elemento de esta primera fila es 0, esto más 11 tercios por el elemento que le corresponde en la tercera fila sería 1 noveno. 11 tercios por 1 noveno nos daría 11 sobre 27 y 0 más 11 sobre 27 nos daría 11 sobre 27. Ahora, haremos lo mismo con la segunda fila.
cambiaremos la fila 2 por la suma entre la fila 2 y la fila 3 multiplicada por menos 13 tercios. Utilizamos la fila 3 porque es donde está el pivote de esta columna y la multiplicamos por menos 13 tercios, que es el elemento que deseamos volver 0 pero con signo contrario. Realizando esta operación elemental tenemos el primer elemento de la segunda fila es 0, esto más menos 13 tercios por el elemento que le corresponde en la tercera fila es 0, menos 13 tercios por 0 nos daría 0 y 0 más 0 nos daría 0. El siguiente elemento de esta segunda fila es 1, esto más menos 13 tercios por el elemento que le corresponde en la tercera fila es 0, menos 13 tercios por 0 nos daría 0 y 1 más 0 nos daría 1. Luego, el tercer elemento de esta segunda fila es 13 tercios, esto más menos 13 tercios por el elemento que le corresponde en la tercera fila es 1, menos 13 tercios por 1 nos daría menos 13 tercios menos 13 tercios nos daría 0. El siguiente elemento de esta segunda fila es 1 tercio, esto más menos 13 tercios por el elemento que le corresponde en la tercera fila es 4 novenos. Menos 13 tercios por 4 novenos nos daría menos 52 sobre 27. Y 1 tercio menos 52 sobre 27 nos daría menos 43 sobre 27. El siguiente elemento de esta segunda fila es 2 tercios, esto más menos 13 tercios por el elemento que le corresponde a este en la tercera fila es 0, menos 13 tercios por 0 nos daría 0 y 2 tercios más 0 nos daría 2 tercios. Y finalmente el último elemento de esta segunda fila es 0, esto más menos 13 tercios por el elemento que le corresponde a este en la tercera fila es 1 noveno y menos 13 tercios por 1 noveno nos daría menos 13 sobre 27 y 0 menos 13 sobre 27 nos daría menos 13 sobre 27. Finalmente, escribimos la tercera fila exactamente igual, dado que en esta no realizamos ninguna operación elemental, teniendo 0, 0, 1, 4 novenos, 0, 1 noveno. Ahora, como vemos, de la parte izquierda de la línea que tenemos como referencia, ya tenemos la matriz identidad. Por lo tanto, la matriz de la derecha corresponde a la matriz inversa que estamos buscando. Esta sería la matriz inversa de A. Una nota importante a tener en cuenta es que cuando estamos realizando este procedimiento y obtenemos que una fila a la izquierda de la línea vertical en la matriz aumentada contiene solo ceros, entonces la matriz original no tiene inversa, es una matriz singular. A continuación encontrarás una serie de ejercicios para practicar. Puedes resolverlos y luego comparar las respuestas.